Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya. 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 Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Y cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa.
Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la conversión de San Pablo y celebramos también en este día el final del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Este año lleva por lema: nos mostraron una humanidad poco común, y en el mensaje que los obispos nos dirigen precisamente para esta jornada, para este octavario, esta semana, nos dicen precisamente que este relato del que está inspirada este lema es precisamente cuando Pablo, en uno de sus viajes, es socorrido precisamente en la isla de Malta, y dicen precisamente eso, de que fueron recibidos precisamente con mucha humanidad. Un relato de gran actualidad, dicen los obispos, si pensamos en las travesías de los inmigrantes y refugiados en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Por eso, esta semana se nos ha invitado, pues precisamente a volver nuestra mirada a tantas personas que dejan su tierra y que vienen buscando precisamente una vida mejor a nuestros países de Europa. Esta conversión de San Pablo nos invita precisamente a que nos fijemos en esta persona que hoy nos propone la Iglesia, este santo, y a mí me gustaría que repasásemos 4 ideas. Hoy precisamente hemos escuchado en la primera lectura una narración de cómo fue su conversión contada en primera persona. Es la segunda vez que en los Hechos de los Apóstoles aparece precisamente esta historia. De las 3 que aparece, 2 las contará Pablo en primera persona. En primer lugar aparece el camino de Damasco, y se nos presenta Pablo a sí mismo diciendo que él había sido judío y judío de los fieles, un judío, podemos decir hoy en día, radical, una persona en la que su fe no había pasado desapercibida, sino que había sido siempre uno de los pilares importantes. El tema de su fe, el tema de su oración, el tema del cumplimiento de los preceptos como buen judío, pues había sido el motor de la vida de Pablo, de Saulo. En segundo lugar aparece la idea del encuentro. Camino de Damasco, Pablo tiene un encuentro personal con Cristo. Aparece un choque, aparece un desconcierto. Es Cristo el que le habla y transforma su corazón. Pablo, a partir de ese momento, a partir de su encuentro personal con el Señor, pasa de ser perseguidor de los cristianos a ser uno más, a ser perseguido también en aquella época, a ser apóstol, enviado a anunciar el Evangelio. El Señor a Pablo le cambia los planes, los proyectos, sus prioridades. Aparece un vuelco en su vida. Toda su existencia personal pasa a ser ahora la vida de un discípulo entregado, un discípulo verdadero. Así es la fe, hermanos. Nace en el bautismo, pero muchas veces en tantas personas vemos que esa fe se apaga, hasta que no aparece un verdadero encuentro con el Señor en nuestra vida, Cristo que salva, que ama y que envía. Tantas personas como Pablo, pues no comienzan precisamente a vivir de esta fe, a vivir la fe. Esta experiencia personal de Pablo impactó en su momento en las comunidades cristianas, en los cristianos de su época, pero también sigue impactando
a día de hoy y ha impactado a tantos cristianos que nos han precedido en la fe. En este relato escuchamos por boca de Pablo cómo el mismo Cristo aparece ante sus ojos y su luz después no le dejará ver otra cosa más que a Cristo. Esa luz que es la que ilumina nuestras vidas, es la que ilumina precisamente la vida de Pablo. Es la única vez que Jesús aparece a uno de los discípulos después de Pentecostés. En tercer lugar, me gustaría destacar la figura de Ananías, porque en la figura de Ananías vemos precisamente ese nuevo destino de Pablo, que iba a Damasco con unas cartas, con una misión, y ahora tiene que pasar precisamente por casa de Ananías, que será para él un catequista, un formador de los preceptos de Cristo, un discípulo. Será él quien lo bautice y con él permanecerá un largo tiempo. Será Ananías el que le ayude a encajar las piezas descolocadas de su nueva vida en Cristo. Algunas de sus frases, propias de Pablo en sus cartas: para mí, la vida en Cristo, dicha a los cristianos de Filipo, a los filipenses. Allí descubrirá Pablo que toda la vida es pasajera, es secundaria, como él dirá, es basura, con tal de ganar a Cristo. Expresiones fuertes la que nos presenta Pablo. Y en tercer lugar, su misión. Hemos leído en el Salmo, en el Evangelio no, porque yo me confundí de texto, en el Evangelio aparecía hoy, que era de San Marcos, aquella frase de id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, es lo que hemos rezado en el Salmo. Y esa es la cuarta idea. La misión de Pablo es también la misión de todo cristiano. Id al mundo entero, cada uno allá donde se encuentre, cada uno empezando por su pequeño círculo familiar, de trabajo o de estudios, círculo vital, y anunciar con nuestra vida el Evangelio del Señor, el bien que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, cómo Cristo es capaz de cambiar y de salvar una vida. Por eso no hay cristiano sin misión. A mí me gustaría hoy dejaros que nos preguntemos una y otra vez: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la misión de mi vida? Apóstol significa enviado, y eso es lo que hizo Pablo, lo que Pablo sintió. Pablo se sintió siempre apóstol, y fue apóstol, el apóstol de los gentiles. Esa es su misión. Es enviado a anunciar el Evangelio a aquellos que no han conocido a Cristo, a aquellos que nunca han oído hablar de Cristo y a aquellos que quizás no tenían ni seguían ninguna religión. Se convierte en un viajero infatigable, incansable, siempre anunciando la buena noticia del Señor, la resurrección de Cristo, que es capaz de cambiar y de salvar una vida. Se convierte en fundador de muchas comunidades cristianas. Podemos decir también, algunos lo afirman así, que Pablo es precisamente el verdadero fundador de la Iglesia. No me atrevería yo a decirlo así, la Iglesia de Cristo, pero sí que es el que le da un impulso inmenso, como crece la Iglesia gracias a su labor, a su tarea apostólica y evangelizadora. Es un predicador incansable. Él dirá en otra de sus cartas, dirigida a uno de los obispos a los que le escribe: predica a tiempo y a destiempo. Así fue su labor. En todo momento es un animador, vitalista, infatigable de tantas comunidades cristianas. Todas las cartas dirigidas a las distintas comunidades, a los romanos, a los corintios, a los colosenses, etc. Y también a algunas personas, a algunos obispos, para ayudarles a vivir su ministerio, como a Tito, a Timoteo, nos dan muestra precisamente de ese ardor, de ese impulso en la fe de Pablo. Una fe que no le deja nunca indiferente, una fe que siempre es, precisamente, hermanos, el motor de su vida. Pues este es el espejo y el modelo donde también nosotros podemos mirarnos, porque en Pablo podemos ver precisamente al mismo Cristo al que él sigue. Con él nos podemos comparar, podemos ver cómo está nuestra fe, podemos ver cuál ha sido también nuestra experiencia de Cristo y la historia de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro encuentro con el Señor. En Pablo vemos también una vida plena, entregada al servicio de la Iglesia.
Vemos en él un amante precisamente de lo que estamos celebrando esta semana, un amante de la unidad de la Iglesia. Él nos habla de ese cuerpo de Cristo, con esa imagen tan preciosa. Nos dice que todos estamos unidos a Cristo, que es nuestra cabeza. Los distintos carismas, nos habla de los distintos ministerios, servicios, en la misma Iglesia, todos precisamente dirigidos a la gloria de Dios. Tanto nos dice estas palabras de Pablo en esta semana, en este octavario, de la oración por la unidad de los cristianos. Ojalá y seamos capaces de fijar nuestros ojos en Él, en Cristo, que es el que nos une, y no tanto en aquello que nos puede separar. Pidamos, hermanos y hermanas, por la unidad de los cristianos. Cuanto más unidos estemos entre nosotros, sin duda, más podremos estar unidos a Cristo, que entrega su vida por todos. Sabemos que tantas personas hoy en día, entre ellos Pablo, son constructores de puentes, constructores de unidad, que no seamos nunca nosotros, pues aquellos que vamos poniendo piedras en el camino para acercarnos todos al mismo Cristo. Que así sea.